Hola y bienvenidos a Enigma, el canal de mitos y misterios. Algunos objetos y eventos de nuestro sistema solar representan un misterio a día de hoy, y un caso muy interesante es el que se refiere a varios sucesos relacionados con los satélites de Marte, Phobos y Deimos, que desde hace un tiempo vienen siendo los protagonistas de interesantes especulaciones y de situaciones anómalas. Los dos satélites que orbitan alrededor de Marte toman sus nombres de la mitología griega. Phobos y Deimos eran hermanos gemelos, hijos de Ares y Afrodita, de los que se dice que acompañaban a su padre cuando habían de librar alguna contienda. Ares en la mitología griega y Marte en la romana era la deidad de la guerra, por lo que el descubridor de los satélites los llamó como a los hijos de esta deidad. Phobos personificaba al miedo y al temor, y Deimos al dolor y al terror. Dos científicos de reconocido prestigio se atrevieron a afirmar que no solo estos satélites estarían huecos, sino que además serían artificiales. El astrofísico y divulgador Carl Sagan, junto con el eminente astrónomo de nacionalidad rusa Yosif Shklovsky, así lo propusieron en una obra que coescribieron, titulada Vida inteligente en el universo, en el cual dedicaron un capítulo completo únicamente al asunto, titulado ¿Son satélites artificiales las lunas de Marte? Un tema controvertido, desde luego. Después de realizar una serie de consideraciones y explicaciones matemáticas centradas mayoritariamente en las extrañas órbitas de ambos cuerpos, en este mismo capítulo se dice: ¿podría ser Phobos efectivamente rígido por fuera y hueco por dentro? Un satélite natural no puede ser un objeto hueco. Llegamos pues a la posibilidad de que Phobos y quizá Deimos también sean satélites artificiales de Marte. Parece increíble, ¿verdad? Pero recordemos que estas enunciaciones las han realizado científicos de renombre después de haberse detenido a evaluar matemáticamente distintas posibilidades. Continúan diciendo más adelante en el texto: la idea de que las lunas de Marte sean satélites artificiales puede parecer fantástica a primera vista. Sin embargo, y en mi opinión, merece considerarse seriamente. Una civilización técnica mucho más avanzada que la nuestra podría, efectivamente, construir y lanzar satélites masivos. Pero, ¿cómo podría ser esto posible? ¿Qué método habría seguido esta hipotética avanzada civilización para crear y posicionar en órbita no uno, sino dos satélites artificiales? Una posibilidad es que lo hubieran construido íntegramente con materiales originarios del planeta donde se encontraran, tal vez Marte, lo que facilitaría después la colocación de la Luna en órbita, pero también podría haberse construido en cualquier otro lugar, siendo después transportada, o incluso que se hubiera construido ya en órbita, llevando materiales desde el planeta al punto de construcción. Los autores expresan en su texto que para una civilización marciana el contar con satélites artificiales del tamaño de Phobos y de Deimos hubiera sido de una cierta importancia si hubieran querido expandirse por el universo, y recalcan también que el posicionamiento de los mismos hubiera sido relativamente más fácil desde Marte que desde la Tierra, debido a que la gravedad en Marte es menor. Pero existe otra posibilidad a considerar, y es la de que se tratara de satélites naturales que hubieran capturado para vaciarlos después. Los autores se lo plantean así: de modo concebible, la captura y vaciado de un asteroide pequeño puede ser técnicamente más viable que la construcción en órbita de un satélite artificial con material llevado desde la superficie.
Otro aspecto peculiar relacionado con los satélites marcianos viene de una interesante novela que pareció adelantarse a su tiempo, indicando algo que en su época, en principio, no se podía saber y que también es mencionado en la obra antes referida. Jonathan Swift, escritor de nacionalidad irlandesa, especializado en la sátira, publicó en 1726 la que tal vez sea su obra más famosa, Los viajes de Gulliver, un clásico de la literatura que narra las aventuras y viajes del protagonista hacia algunas tierras reales y otras ficticias. Uno de estos viajes acaba en una isla voladora que es capaz de flotar gracias a un enorme imán, en la que sus habitantes están muy versados en matemáticas y astronomía. En un extracto del texto se menciona lo siguiente: asimismo, han descubierto 2 estrellas menores o satélites que giran alrededor de Marte, de las cuales la interior dista del centro del planeta primario exactamente 3 diámetros de este y la exterior 5. La primera hace una revolución en el espacio de 10 horas y la última en 21 y media. Así que los cuadros de sus tiempos periódicos están casi en igual proporción que los cubos de su distancia del centro de Marte, lo que evidentemente indica que están sometidas a la misma ley de gravitación que gobierna los demás cuerpos celestes. ¿Se adelantó Swift a su tiempo? Los satélites marcianos no fueron descubiertos hasta 1877 por el astrónomo Asaph Hall, por lo que tenemos que el escritor apuntó la existencia de estas 2 lunas nada menos que 151 años antes de su descubrimiento. Pero esto no es todo. Sagan y Shklovsky indicaron en su obra que el escritor mencionó con aproximada exactitud las distancias entre los satélites y Marte y sus periodos de revolución, indicando que se trataba de, y cito, una suposición bastante notable. Cabe resaltar que en aquella época sí que se tenía la idea de que Marte podría tener algún satélite, aunque no se podían ver. ¿Cómo pudo haberlo sabido? ¿Fue una coincidencia? Otro indicio, que fue fuente de bastante especulación, se mostró, en primer lugar, cuando la sonda espacial rusa Phobos 2 publicó unas fotografías que mostraban algo extraño sobre la superficie del satélite. Una serie de surcos mayoritariamente rectos y paralelos que cubrían la superficie de aquel cuerpo con ángulos rectos. Posteriormente, el debate se acrecentó cuando en 2008 la Agencia Espacial Europea publicó unas fotografías tomadas por la sonda Mars Express durante un vuelo cerca de Phobos, que mostraban al satélite en alta resolución, y gracias a ello se pudieron apreciar con mayor detalle dichos surcos. Por supuesto, algunos se comenzaron a plantear si esos surcos no pudieran representar un indicio de esa mencionada artificialidad. Se hubieran realizado modificaciones sobre el satélite y, pese a que este tipo de accidentes geográficos pueden ser causados por el curso de agua o de lava, este cuerpo rocoso en concreto parece ser demasiado pequeño como para haber albergado algunos de estos 2 elementos. Sucedió algo más, y es que esta misma agencia publicó los resultados obtenidos por diferentes instrumentos de medición para obtener información relativa a la densidad de Phobos. Las conclusiones oficiales de este organismo fueron sorprendentes. Al menos una parte del cuerpo estaba hueco. En el abstracto del trabajo titulado Precise Mass Determination and the Nature of Phobos se expresa: llegamos a la conclusión de que el interior de Phobos probablemente tiene grandes vacíos. Cuando son aplicados a varias hipótesis relacionadas con el origen de Phobos, estos resultados son inconsistentes con la proposición de que Phobos sea un asteroide capturado. ¿Qué quieren decir con que no se trataría de un satélite capturado?
Esta sería la explicación natural a que el cuerpo orbite Marte en la actualidad. Pero, si no hubiera sido capturado por la gravedad del planeta, significaría que habría sido posicionado allí de forma artificial. Tal vez esa civilización hipotética de avanzada tecnología habría vaciado el espacio que necesitaran en el interior del satélite y lo habrían trasladado. Estaba sugiriendo la Agencia Espacial Europea que Phobos es, en parte, artificial. Sin embargo, la enunciación no era tan novedosa, puesto que algunos científicos rusos ya habían propuesto con anterioridad la idea de que Phobos fuera un cuerpo hueco, por lo menos en una tercera parte. Así como Sagan y Shklovsky con las afirmaciones que hemos visto antes, que fueron publicadas en el 66. Uno de los principales defensores de esta teoría es el autor Richard Hoagland, que centra sus investigaciones sobre misterios en el espacio y posibles antiguas civilizaciones espaciales, quien defiende que Phobos pudo haber sido en un pasado distante algún tipo de nave de una sociedad avanzada. Pero algo más estaba por descubrirse sobre la superficie del misterioso satélite. En 1998, la sonda Mars Global Surveyor tomó algunas fotografías de Phobos, siendo que, en dos de ellas, aparecía una extraña estructura de grandes proporciones, con posible forma de prisma triangular, y aparentemente con la parte superior plana, y algunos investigadores independientes acabaron identificando a este inusual elemento con un monolito, suscitando con ello la controversia. Primeramente se sugirió que pudiera tratarse de una ilusión óptica suscitada por la baja calidad de las imágenes, y tuvieron que pasar 10 años para que en 2008 la cámara HiRISE nos aportara nuevas fotografías realizadas sobre la misma zona, en las que continuaba apareciendo la extraña formación con mayor resolución que las anteriores, aunque más baja de lo esperable en esas fechas. Algo que podría resultar un tanto sospechoso. Se llegó a calcular que dicho monolito tendría una base de 85 metros y una altura de 90, y se planteó que se tratara de una formación natural, que curiosamente parece contar con ángulos rectos. ¿Podría ser así? Este hallazgo, sumado a otros monolitos encontrados por la misma cámara sobre la superficie de Marte, 3 de ellos situados en una zona de tal manera que forman un triángulo y un cuarto encontrado en otra región, ha propiciado que se indiquen como prueba de que este tipo de formaciones son más comunes en esta región de nuestro vecindario celeste de lo que se pensaba, apoyando con ello la proposición de que se trate de elementos creados de forma natural. Pero para otros representa un indicio más de la posible intervención artificial realizada sobre el satélite. Sin embargo, estos no son los únicos eventos extraños relacionados con Phobos. El programa soviético Phobos tenía como objetivo realizar el primer estudio detallado del satélite marciano y asimismo reunir información sobre Marte y Deimos. Se componía de 2 sondas gemelas, la Phobos 1 y la Phobos 2, y el proyecto consistía en que se colocaran en la órbita de Marte para poder observar Phobos e incluso llegar a aterrizar, pues ambas sondas disponían de estaciones preparadas para ser liberadas y conseguir que aterrizaran sobre la superficie del satélite. Las sondas despegaron en julio de 1988, pero se perdió contacto con la Phobos 1 en septiembre del mismo año. El equipo a cargo trató de recuperar el contacto, pero no lo consiguieron, y finalmente se atribuyó el fallo a diversos errores con los sistemas electrónicos. Por su lado, la Phobos 2 parecía funcionar con normalidad y para finales de enero del año 89 alcanzó la órbita de Marte.
y hasta finales de marzo no se dio ningún problema. Pero esto cambió cuando hubo de acercarse a Phobos. Inexplicablemente se perdió el contacto de nuevo con esta sonda y se dice que pudo enviar una fotografía antes de que esto sucediera, en la que aparece una sombra alargada sobre Marte. Lo que estáis viendo ahora mismo es la supuesta fotografía en cuestión, debido a la cual muchos comenzaron a sospechar que algún objeto no identificado era el que proyectaba tan grandes sombras sobre el planeta. Pero la controversia no quedó ahí, porque al día siguiente de la pérdida del contacto con la sonda, la Agencia Espacial Soviética anunció públicamente que estaban seguros al 99% de que habían perdido a la sonda. Tal vez refiriéndose a que no se trataba tan solo de un fallo en la comunicación, sino que la sonda ya no estaba. Y asimismo, diversos medios por todo el mundo se hicieron eco de las informaciones que publicó EFE, la agencia de noticias europea, diciendo lo siguiente: los científicos calificaron de inexplicable esta imagen, pero señalaron que no podía ser una ilusión óptica, ya que la sombra había sido captada tanto por las cámaras en color como por las que registran la luz infrarroja. Pese a que se indicó que el problema vino de una serie de fallos técnicos, la controversia aumentaba y los rumores sobre que un no identificado había tumbado a la sonda crecieron. Pero algunos aventuraron a que no se trataba de tal cosa, sino de la sombra que el propio Phobos proyectaba sobre Marte. Y podría ser. En pantalla os dejo una comparativa de la primera sombra con una toma de 1999 que tomó la Mars Global Surveyor de la sombra de Phobos sobre el suelo marciano. Son muy similares, que cada uno lo valore. Al margen del debate sobre qué era en realidad esa misteriosa sombra, sucedió algo más. Unos años después, en el 91, la condecorada piloto Marina Popovich hizo unas intrigantes declaraciones públicas acompañadas de material gráfico. En una rueda de prensa afirmó sin tapujos que la Phobos 2 no había mal funcionado, sino que un no identificado se encargó de dejarla fuera de funcionamiento, acompañando estas sorprendentes declaraciones con una fotografía que, según dijo, había obtenido por parte del cosmonauta Alexei Leonov, quien consiguió sacarla secretamente de los archivos. La persona a la que se estaba refiriendo era de gran importancia dentro del programa espacial soviético. Leonov fue quien realizó el primer paseo espacial de la historia y un alto cargo dentro del programa. En la imagen aparece Phobos y justo por debajo se aprecia un enorme cilindro blanco, el cual, según Popovich, fue la causa de la desaparición de la sonda. Un dato curioso es que mientras los incidentes del programa Phobos llenaban titulares de prensa, algunos cargos de la agencia espacial se atrevieron a declarar públicamente que pensaban que las sondas habían sido objeto de sabotaje. ¿Sabían algo que nunca se contó? ¿Quién podría estar interesado en que no llegaran a Marte y a Phobos? Tal vez ya se sabía que había algo allí que no querían que encontraran. Cabe mencionar también que muchos creen que engañaron a Popovich con la fotografía que mostró, quizás porque la Unión Soviética prefirió que se creyera que algo había derribado sus sondas antes que admitir que sus ingenieros habían cometido una serie de errores técnicos en plena Guerra Fría. Es una consideración a tener en cuenta, además, considerando lo que os voy a enseñar. En pantalla aparecen otras fotografías, también tomadas por la Phobos 2, en las que pueden verse otras líneas blancas, verticales y horizontales, que parecen ser anomalías de la cámara. Si la línea blanca que nos ocupa es una más de esas anomalías, o si fuera realmente un no identificado interfiriendo con la máquina, queda a juicio de cada uno. Aquí dejamos la información con la intención de que cada uno pueda valorar y con ella formar su propia opinión.
El sistema solar guarda muchos misterios y entre ellos, algunos de los más interesantes parecen relacionarse con Marte y, cómo no, con sus satélites. ¿Son artificiales? Si así fuera, ¿quién los construyó o vació? ¿Para qué servían? ¿Engañaron a Popovich o sus afirmaciones son ciertas? Son unas preguntas muy raras, pero cosas más raras se han visto. ¡Hasta pronto!